Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro webinar Tendencias en Capacitación, cómo potenciar a tus equipos de trabajo. Me presento, mi nombre es Victoria Hernández, soy Content Specialist en Ninja Excel y bueno, primero darles la bienvenida a todos ustedes, a las personas que están conectadas acá. Sabemos que su tiempo es muy valioso y esperamos que este webinar también lo sea para ustedes, así que nada, comenzar y bueno, presentar a Camilo Mejía, Country Manager de Book Colombia, y también a Paolo Pedraza, Head of Sales de Ninja Excel, también en Colombia. Así que bienvenidos Camilo, bienvenidos Paolo. Estamos por comenzar, así que nada, muy feliz de que estén acá. Si quieren pueden saludar a la gente que los está viendo, por favor. Hola, Vito, ¿cómo estás? No, nada, muy chévere realmente poder compartir este espacio con Cami y nada, realmente expectante como de poder compartir todo esto. Perfecto, muchas gracias Paolo. Camilo, creo que estás muteado. Muy buenos Ahora, días para todos. Qué felicidad la que me da estar acá compartiendo este espacio con todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación, Vito. Y vamos. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué nos reúne en esta ocasión? Vamos a hablar de las tendencias en capacitación de este año 2022. Hay muchas cosas que están pasando, hay muchas cosas de las que vamos a hablar, así que nada, esperamos que todos puedan terminar este evento sabiendo cómo potenciar a sus equipos de trabajo, cómo planificar un buen plan de capacitaciones. Así que, Paolo, por favor, ¿por qué no nos cuentas un poco más respecto a qué trata un poco esto y qué temas vamos a abordar? Dale, Vito, no, mira, pues realmente antes que de pronto entrar un poquito en el core y de lo que vamos a hablar de las tendencias y demás, yo creo que es bien importante como dar un poquito de énfasis en por qué realmente deberíamos capacitar a nuestros colaboradores, ¿no? Obviamente, creo que todas las empresas o la mayoría de empresas tienen un área de capacitación, de formación, así como por requisito, por default, pero a veces no se hace más por un requisito que por realmente las necesidades correctas. Primero, pues es que esto es una inversión, no es un gasto, hay que verse como una inversión en el talento. Nosotros como compañías muchas veces invertimos en infraestructura, invertimos en nuevos desarrollos tecnológicos y digamos que el capital humano, que es lo más importante, lo más valioso que tiene una empresa, pues deberíamos poder invertir en eso, digamos, como primera prioridad. Lo segundo, pues realmente es que esto impacta directamente en el desempeño laboral de las personas, ¿cierto? Y esto directamente va a pegar en lo que es la calidad de vida de las personas, porque muy seguramente van a poder hacer las cosas que tienen que hacer dentro de su horario laboral, no tener que de pronto destinar tiempos personales para el trabajo y de paso impactar en lo que es el desempeño de las empresas, en la productividad de las empresas, que al final es tan importante, ¿no? Creo que por doble vía se va a ganar. Además a esto hay que sumarle algo muy importante y es que pues, con estos avances tecnológicos que hemos tenido, el tema de la pandemia, bueno, y cada vez el mundo es más acelerado, hay un tema que es la obsolencia laboral, ¿no? Y es que, digamos que cada vez más se encuentran brechas o diferencias de contenido y de aprendizaje entre dos personas que hayan estudiado, por ejemplo, lo mismo, pero en cuestión de 8 o 10 años, el 60-70% de lo que estudió esa primera persona ya no le va a servir a esa segunda persona, ¿no? Y cada vez probablemente esa brecha se va a ir aumentando más. Entonces, esto nos implica que vamos a estar en constante capacitación, ya vamos a ver un poquito más de eso adelante, pero realmente yo creo que es un poquito también la necesidad que hoy en día existe. Creo que por último y no menos importante, y es el tema de la retención del talento. Al final, el talento, digamos que cada vez está mucho más pedido, mucho más solicitado, la movilidad laboral cada vez es mucho más rápida. Y digamos que el ver esto, o el ofrecer esto como compañía, el tema de la capacitación, se ve muy atractivo para la gente, para los colaboradores. Y lo vuelve una ventaja competitiva también dentro del mercado laboral. Creo que también es súper importante como tener eso muy en cuenta. Y de hecho, según Gallup, el 65% de los trabajadores cree que eh, si uno tiene, digamos, como que un buen proceso de capacitación y lo puede mostrar ante la gente va a estar mucho más interesada en poder trabajar en esa compañía. Creo que al final es un poquito también como eso, ¿listo? Y nada, ya ahorita para entrar ahora sí como en el core de lo que vamos a hablar acá, bueno, vamos a tocar como tres temas puntuales, un poquito como el futuro del trabajo, y es cómo se están transformando un poquito estos roles y qué está pasando pues con toda esta revolución tecnológica.
Lo segundo, pues, cómo podemos o cómo deberíamos empezar a visualizar lo que es la formación, la capacitación dentro de la estrategia de cada compañía. Y por último, pues las tendencias de capacitación, qué está pasando, cuáles son esas nuevas tendencias, hacia dónde va el mercado y hacia dónde deberíamos ir si queremos mantenernos un poquito como vigentes dentro de todo este tema. Perfecto, Paolo, muchas gracias por esa introducción. Así que nada, comencemos, así que no lo hacemos esperar. Perfecto, Camilo, ¿podrías hablarnos quizás un poco respecto a el futuro del trabajo? ¿Cuál es esta reconfiguración que está ocurriendo? Y darnos quizás un poco más de datos para comenzar a hablar de capacitación. Claro que sí. Yo creo que para nadie es un secreto que el mundo está cambiando y la pandemia, como lo mencionaba Pablo, ha sido un ápice también de lo que nos ha venido transformando de alguna manera, no solo como personas, sino también como empresas, ¿sí? Y hoy en día las compañías buscan colaboradores y buscan talento que tengan unas competencias diferentes, que puedan tener como una, un cambio real dentro de las organizaciones, ¿sí? Esto quiere decir que una de las tendencias que estamos viendo, por un lado, pues obviamente es la digitalización, donde vemos la transformación digital, cómo se aceleró debido al COVID, donde las compañías tuvieron que innovar y empezar a organizar sus procesos digitalmente de una manera diferente. Y a medida que la tecnología y a medida que el panorama digital cambia, también hemos visto cómo algunos trabajos están cambiando. Y esto no quiere decir que los roles de las personas tiendan a desaparecer, sino que hay una transformación en donde las personas van a tener que reajustarse, van a tener que volver a aprender algunas cosas que tal vez en el pasado no hacían. Eh, Existen diferentes ejemplos, pero por ejemplo, la inteligencia artificial, todo el tema de automatización hace que los colaboradores repiensen el rol y las empresas repiensen los roles, no únicamente como para decir, no, fuiste reemplazado por, sino cómo podemos potencializar y controlar y hacer seguimiento de la tecnología hoy en día, que nos permita también pues ser mucho más flexibles, ser mucho más, tener los beneficios, por ejemplo, reducción en costos de contratación, cómo mantengo el conocimiento que tengo actualmente y cómo lo puedo transferir hacia las otras personas, eh, cómo vuelvo a los colaboradores con una visión mucho más holística y todo ese conocimiento que tienen para que se vuelvan mucho más versátiles en sus funciones en el día a día y así poder obtener una información que tenga mucho valor dentro de la organización. Y acá también pues hablamos un poco de la resiliencia, ¿no? Es cómo los colaboradores también se tienen que adaptar a esa adversidad, a esos cambios fuertes que tienen hoy en día las organizaciones y cómo la capacitación juega un papel bien importante para que esos cambios logren potencializarlo y puedan tener una visión positiva sobre esos cambios y poder pues claramente manejar todos los roles que hoy en día se requieren, eh, digamos que para estar un poco Yo más. ahí, yo ahí Cami, quería complementar algo chévere y es que, de hecho, eso que hablabas que es muy importante, el tema de cómo la tecnología impacta al final la transformación de los roles. O sea, de hecho, se estima que de aquí a 10 años, visto como vemos los roles, cerca del 51% de esas ocupaciones o del tiempo que una persona trabaja se va a ver, se puede ver potenciada por una buena capacitación. Y cerca Exacto. de un 38% de eso, dentro de ese tiempo del día a día, puede ser automatizado de aquí a 10 años. Eso quiere decir que casi el 50% de lo que hoy ya se compone un rol va a estar obsoleto o no se va a necesitar en el futuro y pues esto obviamente va a generar que la gente tenga que transformarse también y que esos modelos de capacitación vayan acompañados también con esa necesidad al final de poder suplir esas nuevas necesidades, porque tú decías algo muy importante y es que no es que vayan a desaparecer los roles, sino que se van a transformar. Entonces, por ejemplo, una enfermera
que tenía que archivar, que tenía que hacer tareas administrativas, probablemente en el futuro tenga que hacer eso y va a dedicarle más tiempo a sus pacientes. Entonces, ¿qué le va a implicar eso? De pronto, desarrollar mayores niveles de empatía, de comunicación asertiva, porque va a estar más tiempo de cara a la gente o a su paciente. Son como ese tipo de cositas que nos van a ir llevando la transformación tecnológica a también transformarnos dentro de lo que es el rol y la capacitación. Pero es muy importante lo que usted menciona y también entender que vienen muchas tendencias en la transformación digital y lo que se llama como la industria 4.0, que hay muchas nuevas tecnologías que van a generar también grandes oportunidades de empleo, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, el Internet de las Cosas, el Big Data, el Machine Learning, el Cloud Computing, son temas que están hoy en día en boca de todo el mundo y va a hacer que la capacitación nos force a orientarnos, a conocer cómo funciona cada uno de estos, cómo yo me vuelvo mejor profesional y orientado pues a estos temas que en verdad pues hoy en día la industria y las compañías hablan y hablan y hablan y yo tengo que tener pues esas capacidades para poder adaptarme también a esa revolución digital que hoy en día estamos viviendo. Súper. Camilo y Pablo, me gustaría preguntarles, a raíz de todo esto que estamos hablando, ¿qué piensan de la frase que tenemos en pantalla? La fuerza laboral del futuro no puede esperar 6 meses o más para acceder a un aprendizaje importante. Las decisiones deben tomarse rápidamente para garantizar que los trabajadores tengan lo que necesitan para hacer el trabajo. Esto fue extraído de un estudio de Deloitte, así que Camilo, Pablo, me gustaría saber sus apreciaciones al respecto de que básicamente el cambio es imperativo. Sí, No, perdón, adelante. no, digamos que yo creo que eso tiene que ver mucho con un poquito lo que mencionaba antes y es la velocidad también primero de cambio que hay de roles hoy en día, ¿cierto? El movimiento que hay en la industria de talento. Entonces, hoy en día 6 meses es mucho, es muy largo. Nos acostumbrábamos a que una persona durase 10 años en un rol, 30 años en una compañía, se pensionara ahí y digamos que ahí se acababa el cuento. Hoy en día eso no pasa, es cada vez menos común, ¿sí? El promedio de una persona hoy en día en una compañía no supera los 2 años y medio para las nuevas generaciones y dentro de un mismo rol no supera el año y medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 6 meses, si hablamos de 6 meses, es un tiempo muy largo en el que realmente la persona va a estar de pronto siendo no tan productiva, que no tiene los conocimientos o las habilidades para poder desarrollar lo que necesita o ser productivo para la compañía. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también como con eso, y es adaptarse también a los nuevos tiempos de lo que es la rotación de talento, las nuevas dinámicas y las nuevas necesidades también corporativas que existen, porque al final, también con toda esa revolución de las startups, cada vez aparecen cosas nuevas, lo que hoy sirve en 6 meses no sirve. Entonces creo que, de acuerdo, realmente debe ser algo del día a día, debe ser algo desde que una persona ingresa a la compañía, cómo se debe potenciar y constantemente hacerlo, pues para que efectivamente no se vuelva obsoleto el tema y realmente se pueda ser competitivo en el mercado. Sí. Adicionalmente a eso, pues tenemos que entender que hoy el mundo y las organizaciones también están cambiando. Eh, no por ser reiterativo, pero yo creo que el tema del COVID nos cambió mucho y nos cambió la manera que también hacemos un poco las cosas, ¿no? Hoy en día, como lo menciona la frase, eh, la fuerza laboral no puede esperar y las organizaciones tienen que estar conscientes y las personas tienen que estar conscientes de eso. No puede decir como yo en 6 meses voy a estar preparado o en 8 meses voy a estar preparado. No, yo tengo que estar preparado en este momento. Y ahí no solo cobra relevancia la capacitación, sino también todas las herramientas digitales que me permitan, por ejemplo, traer también el mejor talento y el talento que está listo para, para que la organización se logre adaptar a lo que está pasando en el día a día. No es solo las compañías, sino los trabajadores también tienen que tener las herramientas necesarias, como lo menciona, para hacer el trabajo que yo necesito. Esto quiere decir que, si bien, como lo decía, por ejemplo, Richard Branson, no es una persona cuando le preguntaban si es capaz o no es capaz de hacer un trabajo, sino si a uno le ofrecen la oportunidad de hacer un trabajo, hágalo ya y aprenda cómo hacerlo en este momento y después va viendo cómo va evolucionando ese trabajo. Pero las organizaciones que son cambiantes, que son fluctuantes, con esta volatilidad que tenemos hoy en día en el mercado, en el mundo, necesitamos estar preparados para poder tener sinergia con lo que está esperando el mundo laboral hoy en día. Y por eso es que
el tema de la gestión de la capacitación se vuelve como un tema imperativo ante los desafíos que nos imponen los diferentes escenarios socioeconómicos que nos preparan también para afrontar esta volatilidad y cómo hacerlo inmediatamente. Perfecto. Muchísimas gracias por esas reflexiones. Es bastante importante tener esto en consideración de que el cambio es imperativo, es importante tener profesionales preparados hoy para el trabajo que están haciendo hoy y eso implica que las empresas tomen un rol más activo en cuanto a las capacitaciones. Entonces ahora ya entrando a todo lo que es la capacitación en sí mismo, ya sabemos que las capacitaciones son necesarias. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo vemos? Paolo, ¿me podrías hablar un poco de qué significa esto de que la formación y el desarrollo esté dentro del centro de la estrategia corporativa? Pues mira, hoy en día y cada vez más comúnmente el tema de que las empresas tengan como política tener al cliente en el centro, pues creo que es lo común, ¿no? Y es como que lo que está de moda. Pero digamos que un poquito, y hablando, pues me recordaba acá a mí el tema de Richard Branson, al final, primero hay que tener en el centro al empleado, su desarrollo para que ellos puedan atender muy bien a sus clientes. Eso es lo primero, ¿sí? Si tú no tienes a tu empleado bien capacitado, formado, feliz, contento, difícilmente tu cliente va a estar así. Eso es como lo primero que hay que tener muy presente, ¿cierto? Es cuando tú conviertes el desarrollo de tu profesional, eh, la felicidad, el bienestar al final de ese profesional en el centro, no solamente vas a desarrollar mayor productividad, vas a hacer que al final se tenga una mejor dinámica también en el día a día, el clima laboral obviamente va a estar mucho mejor, la percepción que va a tener la compañía, digamos, ese buen nombre que va a desarrollar la industria sin duda alguna va a ser muy positivo. Y digamos que al final tú tienes que tener toda una estructura que te permita que eso ocurra. Digamos, no simplemente basta con tú eh, desearlo o con simplemente expresarlo abiertamente de que el centro de tu organización es la gente o que tu prioridad es el desarrollo de la gente. Tienes que tener procesos que acompañen este tema. Entonces, tú tienes que tener procesos de autoevaluación, por ejemplo, tienes que tener procesos de feedback de parte de los líderes. Digamos que así es como tú puedes empezar a determinar cuáles son también esas necesidades de evaluación o de capacitación, ¿sí? Tener un mapeo completo de todas las tareas que hace cada uno de los roles y que a través de esto, de encuestas que tú le puedas hacer a tus colaboradores sistemáticas, tú puedas determinar cuáles son esas prioridades constantes para poder seguir desarrollándolos en el día a día y poder empezar a atacar eso. ¿Sí? A través de eso tú tienes que desarrollar un calendario de capacitación que acompañe esas necesidades que estás identificando con todo este tema y pues que a través de eso al final se pueda ver un tema organizado, un tema, digamos, que sea sistemático, que lo puedas hacer y replicar durante el tiempo, no que simplemente sea el área de recursos humanos o el área de formación una vez al año mirando cómo se gasta el presupuesto de capacitación, sino que realmente lo vean como una inversión, que haya todo un plan de trabajo consistente y constante que te permita pues al final desarrollar a la gente y que se muestre como algo que realmente es el centro de la organización. Perfecto. Entonces ya tenemos dos cosas que son importantes. Primero, la capacitación tiene que estar en el centro de la estrategia y sabemos que es una necesidad. Entonces, yo creo que ya es momento de que empecemos a hablar a lo que vinimos. ¿Cuáles son estas tendencias que están rompiéndola este año, que se van a estar hablando? Algunas están recién llegando. Hicimos una investigación bastante amplia de lo que está pasando en el mercado, no tan a nivel latinoamericano, pero también a nivel más bien global. Así que, Paolo, por favor, cuéntame un poco qué es lo que vamos a revisar hoy, ahora, y de qué les vamos a estar hablando, de cuáles son estas tendencias. Pues sí, mira, yo creo que tú lo dijiste muy bien, algunas están llegando, otras ya están muy establecidas. Realmente esto no existe de hoy y no es que la pandemia generó todo esto, es falso. Sin embargo, sí es una realidad que lo aceleró y que está obligando a las personas y a las organizaciones a que realmente puedan ser metodologías, digamos, dinámicas, que apliquen, que la gente pueda realmente conectar con ellas. Generalmente cuando una persona antes se capacitaba de manera online, que todo eso tiene que ver un poquito, o la mayoría de estas tienen que ver un poco con eso, eh, digamos que lo hacía por dos razones, o porque definitivamente no podía hacer un tema presencial porque, no sé, trabajaba, porque estaba en un lugar remoto, por su tiempo al final, y estaba obligado a hacerlo de manera online, o porque firmemente era una persona que con convicción lo hacía, pero digamos que eso era un número muy reducido.
Realmente el tema del aprendizaje online y todas esas metodologías que ya vamos a ver un poquito más adelante, eh, vienen desarrollándose es porque ahora sí, y ya con toda esa transformación y ese impulso que nos dio la pandemia, la gente y las organizaciones ven esa necesidad de empezar a conectar realmente, de que esto se vuelva el core de las capacitaciones, de que ya no sea una opción, de que no sea una obligación por parte de las empresas y que por parte de los colaboradores, sino una necesidad, que es lo que está pasando hoy en día. Realmente hay una necesidad con todo eso que estamos hablando de la transformación digital, la transformación de los roles, y pues hoy en día además que también estamos viendo algo y es muy importante, y es que cada vez existe un tema más de trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? El work from anywhere, el de yo contrato personas desde otros países, todo ese tipo de cosas que llevan a que sí o sí tú te tengas que capacitar de manera a distancia y con otras metodologías que te permitan conectar, porque simplemente ver detrás de una pantalla, escuchar a alguien y que esa sea toda la metodología, muy seguramente no va a permitir que tú retengas todo ese conocimiento. Y ahí ya podemos, si quieres, empezar un poquito a detallar esas tendencias como para poder puntualizar ahí. Perfecto. Entonces, Camilo, cuéntame un poco respecto al online learning y cómo este puede aumentar la accesibilidad. Claro, hoy en día muchas empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, sí, utilizan el online learning para gestionar toda la formación de los empleados. ¿Qué es lo que busca esto en primer lugar? Y es mejorar claramente las habilidades, enseñar nuevas herramientas o capacitarlos para nuevos roles. Eh, es una oportunidad fantástica, ya que ofrece, por ejemplo, costos a menor valor, ¿no? Yo puedo, hoy en día, cualquier colaborador o cualquier empresa no necesita gastar una fortuna en organizar, qué sé yo, una capacitación, organizar, alquilar un cuarto o un hotel y cubrir gastos de viajes y simplemente yo puedo crear un curso online y compartirlo con todas las personas de la organización y de esa manera nivelar el conocimiento que tienen cada uno de los colaboradores. Entonces, la educación a distancia pues no tiene barreras, voy a poder formar a cientos y a cientos de empleados en diferentes sedes, en cualquier ciudad del mundo. No tienen que estar de manera presencial. Entonces, lo único que se necesita hoy en día es un dispositivo digital, puede ser una tablet, un computador, un smartphone y tener acceso a Internet para poderme capacitar. Que es importante que todo ese material o esos repositorios de conocimiento que tienen las organizaciones, las personas, lo van a poder acceder en un único lugar. Entonces, lo que hoy conocemos como los LMS o los Learning Management Systems, un colaborador no necesita que el empleador le diga, hey Camilo, es que tú te tienes que capacitar en tal cosa, sino que ellos por iniciativa propia pueden empezar cuando crean que es conveniente encontrar un curso o un tema en el que se sientan cómodos, en el que quieran mejorar y empezar a hacer ese tipo de mejoras en su desarrollo profesional, que va claramente a ser mucho más rápido, va a poder monitorear todo el progreso que estoy llevando en tiempo real, se adapta a las necesidades que tengo yo como colaborador y las empresas lo que tienen. Y de esta manera, pues, claramente estamos formando a los empleados y que es la razón principal por la cual pues utilizamos herramientas como el online learning. Perfecto. De hecho, Me gustaría, por favor, qué Pablo. pena yo, Vito, para complementar un poco lo que dice Cami, de hecho, Thinkific, que es de hecho de donde sale este dato, esta frase, eh, ellos ya, digamos que ha sido una de las plataformas, digamos que pioneras en todo el tema del online learning. Ellos ya estiman que hoy en día la solicitud y la necesidad creada por estos, o lo que se expresa, la oferta, pues, y la demanda de todo ese tema de online learning y aprendizaje en línea ha superado ya las expectativas. Y digamos que en este momento, hoy ya supera lo que es la necesidad presencial, digamos, de modalidad presencial. Entonces, digamos que aquí ya vemos cómo ya empieza a voltearse, cómo ya empieza la balanza a cada vez ir más hacia ese lado. Entonces, nada, es como para complementar ahí un poco.
Perfecto. Sí, me gustaría detenerme en una frase que mencionó Camilo, que encuentro que es bastante inspirador si lo vemos en el nivel de accesibilidad. Hoy solo basta con que tengamos conexión a Internet y tengamos un dispositivo que nos permita acceder no a una capacitación, sino que a ser mejores colaboradores para nuestra empresa. Y esto también está muy de la mano con el siguiente tema que vamos a ver, que es el lifelong learning, que es básicamente bueno, mejor que lo cuente un experto, así que Pablo, por favor, cuéntanos un poco al respecto. Mira, yo creo que, y va un poquito alineado, cada vez los roles se van transformando cada vez más, como lo que tú aprendes hoy ya no te sirve en un par de años. De hecho, si tú, digamos que hablamos un poco de Colombia, en Colombia un pregrado, un día todavía, y eso ha venido transformándose, hace no muchos años un pregrado nunca duraba menos de 5 años, por ejemplo, mientras que en Europa duran 3 años. Eh, Esto ha venido transformándose un poco, cada vez más y más em, pregrados en las universidades ya cada vez van a 4 años, incluso algunos ya han estado experimentando con algo de 3 años y medio. ¿Y esto por qué? Porque realmente 5 años es un tiempo muy largo y probablemente lo que tú empezaste o ese plan de trabajo, ese plan de estudios que tienes al inicio, al final ya no te va a servir de mucho. ¿Sí? Entonces es como cada vez vamos a tener que estar aprendiendo de manera más constante, más continua, y esto va un poquito, al final de eso se trata el lifelong learning, y es cómo a través de toda la vida, eh, digamos que sin una fecha de terminación, vamos a tener que estar siempre capacitándonos, aprendiendo, renovándonos, porque al final, digamos que esto es una responsabilidad que va a tener cada uno de los colaboradores y cada una de las empresas también. Si yo quiero ser un colaborador o un empleado o simplemente quiero emprenderlo, lo que sea, quiero mantenerme a la vanguardia, sí o sí voy a tener que estarme capacitando constantemente. De lo contrario, pues me voy a quedar así de sencillo. Lo mismo que las compañías. Entonces, al final, yo creo que este es un tema que, que lleva mucho como que a que las personas tengan esa curiosidad de aprender constantemente, a que no lo vean como una obligación, como una carga, como simplemente un título para, no sé, acceder a otro puesto de trabajo, entonces necesito especializarme por esto. Digamos que esto cada vez se ve como algo menos atractivo. Realmente son los conocimientos puntuales y del día a día los que también te van llevando como a eso. Hace no mucho veía que Google, por ejemplo, ya no está exigiendo inclusive ni siquiera que tú seas profesional en algunos cargos para contratarte. Porque realmente, si bien obviamente es importante toda esa academia más estructurada, realmente de nada te sirve eso si te quedaste con ese conocimiento de ese plan de estudios que se creó hace no sé cuántos años. Probablemente hoy no te va a servir, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que ver un poco también como con eso. Perfecto. Y Pablo, no sé si podemos hacer hincapié en la importancia de que estas capacitaciones o esta cultura esté dentro del flujo del trabajo mismo, y que no se vea como algo externo. Claro, claro, no, o sea, y de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, o sea, esto debe ser del día a día. Al final, esto debe ser del día a día, esto no debe ser como lo decíamos antes, algo no. El plan de capacitación es de un mes de la empresa para chulear ese ítem, para gastar ese presupuesto. No, eso tiene que ser algo constante, algo que tiene que ir como parte del core del negocio, algo que tiene que ir como parte del día a día de la persona, al final, de parte también de su convicción, y que sea una cultura completa a través de la cultura del aprendizaje al final. Trata de eso, de cómo es una cultura completa, de cómo lo llevo en el día a día, de cómo lo naturalizo, como casi que lo hago parte de mis funciones del día a día. Si yo durante el día tengo que hacer un reporte, tengo que hacer un informe, tengo que hacer una presentación, qué sé yo, como también así que incluyo dentro de ese día a día el tema de la capacitación, del aprendizaje constante, tanto de mi parte como la organización, para que pues esto pueda ser al final parte de ese flujo que tú mencionas. Perfecto. Entonces, bueno, sabemos que ahora, avanzando, sabemos que la capacitación debe estar y ser parte central de el día a día, de la cultura del trabajo y de los colaboradores mismos. Pero en esta línea también sabemos que los colaboradores de las empresas muchas veces están muy ocupados con sus labores, entonces esto nos va a abrir también una nueva tendencia a la que vamos a entrar, que es básicamente cómo ayudamos nosotros o cómo hacemos que sea mucho más fácil para ellos poder integrar esto a su propia cultura de trabajo, y estamos hablando del microlearning. Camilo, me gustaría también que pudieras como explicarnos un poco cómo esto va a ayudar a que nuestros colaboradores puedan integrar esta cultura a su día a día. Claro, es importante acotar que el microaprendizaje o el microlearning es una manera diferente de absorber conocimiento. Básicamente consiste
en fragmentar todo el contenido de capacitaciones que tenemos dentro de las organizaciones en pequeñas cápsulas para que generen contenidos didácticos y podamos adquirir diferentes competencias. Una de las principales características que tiene esta tendencia es que se realiza en un corto espacio de tiempo y se puede llevar a cabo en cualquier lugar. Volviendo al tema de solo se necesita internet, una smartphone, una tablet o un computador. No dependo de una gran infraestructura, sino que es un tema bastante cómodo y bastante eficiente. Se presenta hoy en día como uno de los mejores modelos de capacitación, ya que tiene una gran cantidad de posibilidades, tanto como para los usuarios como para las empresas. En ese sentido podemos hablar de, eh, como les mencionaba al principio, mediante pequeños fragmentos de información, de videos, aumenta en gran medida la atención e el interés de los usuarios. Sí, nosotros sabemos o dicen que después de 45 minutos ya perdemos total foco, total interés sobre los temas que estamos viendo. Entonces, sobre los métodos tradicionales, estos pequeños fragmentos pues nos va a permitir absorber mucho más conocimiento, nos va a permitir tener pues claramente mayor retención de los conocimientos, ya que estas nuevas técnicas y estos nuevos recursos de formación, eh, todos permanecemos mucho más atentos y adaptamos, que es bien importante, no solo absorber el conocimiento, sino incorporarlo en el día a día también con mayor rapidez. Eh, y esto pues claramente se traduce en grandes ahorros de costos, en grandes ahorros de tiempos de formación, ya que lo vamos a poder hacer eh, inmediatamente. Y esto pues también para el colaborador va a ser bien motivador porque pues claramente van a ver los resultados mucho más rápidos sobre esta información que están recibiendo. No, y ahí, Cami y Vito, digamos que esto es una tendencia porque al final ya se está viendo, digamos que esto ya hoy en día creo que no existe, o no la conozco sinceramente, una plataforma de aprendizaje que sea medianamente reciente y que esté, digamos, ahorita empezando fuerte en lo que es el mercado laboral, que no esté manejando. Digamos que ya hoy en día ver cursos eternos de horas, ya sea online, sea en vivo, está mandado a recoger, cada vez se ve menos, realmente cada vez se ve menos porque lo que decías, la gente no se concentra, no lo retiene, porque probablemente de ese contenido del 100% para cierta persona o cierto rol solamente el 5 o el 10% sea lo que en ese momento le genera valor, ¿cierto? Entonces ese microlearning te permite eso al final y es como tomar específicamente eso que tú puedes aplicar en el día a día, que tú ya ese dato, esa función, ese conocimiento y poder de una empezar a ponerlo en práctica, de una llevarlo a cabo. Entonces yo creo que al final es un poquito ese impacto que también esta metodología y esa tendencia. Perfecto. Esto nos habla de cómo tenemos que favorecer a que nuestros colaboradores no tan solo retengan, sino que también puedan incorporar este conocimiento en el día a día. Y bueno, respecto a esto también hay una tendencia que es bastante interesante, que mejora bastante los niveles de retención, y esto es el aprender haciendo. Es un método muy poderoso, pero por favor, Pablo, cuéntanos un poco al respecto, qué es lo que tú sabes respecto al aprender haciendo, cómo esta tendencia se ha ido modelando con el tiempo. Pues sí, mira, de hecho, según la pirámide del National Training Laboratory, em, bueno, mira, la tenemos ahí. Cuando una persona simplemente aprende por lectura, por audiovisual, que muchas veces simplemente es, no sé, escuchar a alguien en un video, una conferencia, por observación, em, está entre el 10 y el 30% lo que realmente tú puedes retener de todo ese conocimiento que tú estás viendo. Entonces, digamos que es muy poco realmente, porque al final, no sé, tú le dedicas a una charla 3 horas y de todo eso que tuviste ahí probablemente te quedó un 10%. Le dedicaste además 3 horas. Entonces, mira cómo se van como un poco juntando todas estas tendencias, ¿cierto? Como tú vas empezando a entender, entonces probablemente el microlearning aporta a que esto se pueda retener de mejor manera porque es un contenido mucho más condensado. Y ya entrando al aprender haciendo, cuando nosotros miramos un poco en esa pirámide, bajando un poco más, lo encontramos hacia abajo, el 75% o puedes llegar a retener hasta el 75% de ese conocimiento cuando tú misma lo haces.
Nosotros conocemos, y yo creo que todos conocemos a gente que es experta en áreas en donde lo hizo casi de manera empírica, donde realmente aprendieron fue haciendo, donde se hicieron a pulso, donde hasta de pronto no tienen grandes estudios, pero son conocedores del tema y en el día a día son muy fuertes. Y eso tiene que ver finalmente con esto, con que al final lo hicieron fue a través de la práctica, a través del hacer, y esto digamos que les permitió afianzar esos conocimientos. Entonces cuando uno tiene una metodología en donde no solamente recibes el conocimiento, sino que también puedes ponerlo en práctica ahí mismo, muy seguramente va a ser más probable, y lo es, que tú vas a poder retener muchísimo más de ese conocimiento y va a ser mucho más valioso, o vas a poder capturar más valor de ese tiempo que le dedicas a... Ahí yo quiero complementar algo y es el tema también de Book. Por ejemplo, en Book, nuestra metodología de implementación de las herramientas de software que hoy en día ofrecemos tienen esta metodología de learning by doing o aprender haciendo. No es como que una empresa contrate los servicios y se le entreguen al final del día ya implementados, sino nosotros lo que hacemos es venimos y le decimos a las empresas es vengan, lo implementamos en conjunto, aprendan en el proceso, aprendan cómo es que se hace para que obviamente al final del día haya una mayor retentiva y una mayor adopción de lo que estamos tratando de transferir a los clientes. Y por eso es que es un método bien poderoso porque en verdad funciona y funciona bastante bien. Perfecto. Entonces, ya llegando a la última gran tendencia que se viene este 2022, vamos a revisar lo que es la gamificación. No sé si ustedes recuerdan el eslogan de Feature Price, que básicamente es jugar, reír y crecer. Bueno, acá le vamos a ver que esto no es solo un tagline y no es necesariamente un decir, sino que efectivamente tiene un respaldo. Así que Camilo, por favor, si nos pudieras explicar un poco de qué se trata esto, cuál es la relevancia de jugar, reír y crecer, cuál es la conexión con lo que estamos revisando. Claro, es que yo creo que el mismo nombre lo dice, gamificación, es que no el contenido tiene que ser, o la capacitación no tiene que ser aburrida. Yo creo que uno en el mientras tanto se puede divertir y que podamos tener algunas dinámicas de juego para que tanto como el objetivo, como el colaborador y como la persona que nos está instruyendo pueda transmitir sus conocimientos de una manera mucho más dinámica, ¿no? Eso, sin lugar a duda, la gamificación pues va a aumentar la motivación por parte del colaborador, ya que casi el 100% de las veces en que yo tengo una técnica en donde educo mientras juego, voy a tener algún sistema como de recompensa, ¿sí? Y esto va a aumentar el interés tanto del maestro como de la persona que está siendo formada para que se vea como una cualidad positiva y un buen instrumento en el ámbito educativo. Y los objetivos que tenemos es que a través de la gamificación, donde yo juego, donde yo de alguna manera aprendo jugando, voy a tener claramente fidelización, porque estoy creando un vínculo con el contenido en el que estoy viendo en el día. eh, y también voy a optimizar, ya que, como lo menciona ahí, que vamos a tener algunos ingredientes que son bien atractivos para los alumnos y vamos a obtener claramente mejores resultados. Sí, yo creo que el carácter lúdico que tiene la gamificación, tú lo mencionabas, Vito, no es solo un tagline, sino en verdad se traduce en una gran recompensa para las personas que están utilizando estas metodologías y las empresas que las están utilizando. Por algo la industria de los videojuegos y de los juegos es una industria de millones de dólares también. Exacto. Además hay algo en la gamificación que reúne algunas de las tendencias que hemos revisado en este webinar. O sea, podemos tener tanto como del aprendizaje haciendo, de que la gente va aprendiendo mientras va jugando. Eso también es parte de poder estar haciendo una labor e integrándola al mismo tiempo. Así que me parece perfecto. Entonces, ya revisamos nuestras
5 grandes tendencias. Entonces espero que hayan estado todos muy atentos porque tenemos un juego preparado para el final de este webinar. Sin embargo, vamos a dar espacio antes de dar a nuestro flamante ganador, al que haya estado más atento a todo lo que conversamos, vamos a dar espacio para que nos pregunten nuestros participantes, nuestros asistentes. Por favor, tenemos una cajita de preguntas, abajito en el Zoom lo van a encontrar. Pero para comenzar, me gustaría preguntarles a Pablo y a Camilo. Básicamente, revisamos 5 tendencias que son los que vienen básicamente este año 2022. Y teniendo en cuenta de que Pablo, tú eres Head of Sales en Ninja Excel y Camilo, tú eres Country Manager en Colombia. ¿Cómo es que sus empresas han adaptado estas tendencias o cómo creen ustedes que hace sentido con los valores que tenemos dentro y que se van cumpliendo? ¿Cómo hemos nosotros desde Book y Ninja, respectivamente, integrado estas nuevas tendencias? No sé a qué le gustaría comenzar. Si quieres, yo comienzo. Perfecto. Mira, no, sin duda alguna, y digamos que sería un poquito contradictorio, eh, nosotros en Ninja Excel plantearnos como una plataforma realmente que sea revolucionaria, que esté acorde al mercado, sino digamos que pudiésemos incorporar varias de estas tendencias que estamos mostrando. Digamos que particularmente nosotros en Ninja Excel, que lo que ofrecemos, pues, como para ponerte un poquito en contexto, es un software de capacitación, somos un partner de capacitación en lo que es la herramienta de Excel, que es una herramienta supremamente usada, la número uno, en temas de hojas de cálculo en el mundo, pero lo hacemos a través justamente de varias de estas tendencias que tú mostrabas acá. Digamos que obviamente nosotros somos una plataforma online, entonces allá vemos el tema del online learning, ¿cierto? Utilizamos el tema del microaprendizaje, entonces tenemos cápsulas muy cortas de cada uno de los temas. Eso permite pues que la persona pueda de una vez ir reteniendo por cada tema y no ver videos extensos o no tener charlas extensas. Adicional a eso y muy importante, el tema del learning by doing, que digamos que es parte fundamental o columna vertebral de nuestra metodología, y es que tenemos un software que es único, revolucionario, en donde tú conectas ese microaprendizaje, ese microvideo, con ir de una vez al ejercicio y cómo puedes tú tener de una vez ese feedback sobre si lo que estás haciendo está bien o no está bien. Digamos que eso es como parte de la magia de lo que nosotros ofrecemos y lo que permite que nuestro modelo sea muy exitoso y es que podamos generar colaboradores que retengan realmente el conocimiento y lo puedan poner en práctica. ¿Sí? Entonces, digamos que, como para responder a tu pregunta, digamos que vemos como casi todas las tendencias de las que hablamos en algún punto las tenemos incluidas dentro de lo que hoy día ofrecemos, es lo que nos hace diferentes, de lo que nos ha permitido pues a través de toda Latinoamérica poder capacitar a más de 100 empresas ya hoy en día y seguimos incrementando ese número porque realmente es un método totalmente novedoso, disruptivo, que realmente marca diferencia. Y una vez que las empresas y los colaboradores la prueban, realmente no se hallan de otra forma para aprender Microsoft Excel que no sea con nosotros. Entonces yo creo que tiene que ver un poquito como con eso. Sí, y Perfecto, muchas gracias, Pablo. complementando eso, yo creo que lo mencionamos a través de toda esta intervención y es nosotros como organización motivamos mucho al colaborador que sea él mismo que tome la iniciativa de formarse, ¿sí? Que sea autoaprendizaje, no quiere decir que lo estemos obligando, que tiene que enfocarse en algunos temas, sino que nazca también del mismo colaborador en Book, tanto en Book como en Ninja Excel o, o en todas las organizaciones, sino que la motivación debe venir del mismo colaborador en que él quiera ser mejor. Y creo que eso pues, es de las cosas más importantes que incentivamos dentro de las organizaciones. Perfecto. Bueno, tenemos 2 preguntas de nuestro público. También los animamos a que hagan más preguntas para que podamos también hacer de esto una suerte de conversación y que podamos abordar todos los temas. Básicamente es cómo podemos medir el avance de nuestros colaboradores en las capacitaciones online. Pues mira, parte como de esto que hablábamos de estas tendencias y de cómo podemos lograr conectar con la gente y que la gente pueda también, tanto con el área de recursos humanos, el área corporativa y las personas, que tú puedas desarrollar o que tengas o que ofrezcas herramientas tecnológicas que te permitan hacer de esto todo un proceso amigable. ¿M? Y dentro de todo eso que tú tienes que ofrecer, de esa herramienta que tú tienes que ofrecer, no basta con un video, ¿cierto? No basta con un capacitador, sino que tú puedas justamente tener una herramienta que también te ayude con ese seguimiento.
que te permita entender de todo ese proceso, cómo cada una de las personas ha podido o en qué parte de ese proceso va, en qué porcentaje de cumplimiento lo lleva, y digamos que eso tiene que ver mucho al final con la herramienta con la que tú utilices. Si tú simplemente lo dejas a una charla o un video abierto, pues a lo mucho podrás saber si lo terminó o no lo terminó, y pues confiarás en que eso fue así, pero no realmente no podrás saber tú, digamos, en el caso del área de recursos humanos, y ese dinero que tú invertiste o que la empresa invirtió realmente se está viendo capitalizado en algo. ¿Sí? Entonces, yo creo que la clave ahí está en una herramienta acorde que te permita llevar ese seguimiento sistemático y ese progreso del día a día de esa capacitación. Esa es la única forma, porque realmente más allá de eso, que queda imposible saber si la persona que está detrás de esa pantalla o que lo hizo desde su casa realmente estuvo conectada, no lo estuvo, realmente es difícil, o sea, es difícil y tú no puedes dejar ese tema a criterio o simplemente como al aire, sino que tienes que poder atarlo a través de una herramienta que te permita hacer justamente ese seguimiento. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Camilo, ¿hay algo que te gustaría agregar a esa pregunta? No, creo que Pablo lo resumió de una manera impecable. Entonces, Perfecto. Em, bueno, y simplemente me gustaría agregar a esa pregunta. Bueno, no soy la experta, pero es bastante importante, más allá del cómo, sino la relevancia de medir el avance, para saber efectivamente si nuestros esfuerzos y todo el trabajo que se pone detrás de una capacitación está siendo realmente efectivo. Creo que eso también es muy relevante. Tenemos una nueva pregunta. ¿Cómo hacer para saber el nivel de tus colaboradores, en Excel particularmente, para saber exactamente qué debería aprender cada uno de ellos? Pues mira, esto es tanto para Excel como para casi que cualquier área aplica, y hablamos un poquito de cómo tienes que tú primero capturar, em, digamos, esa necesidad, ¿cierto? O identificar esa necesidad, perdón. Obviamente, digamos que, y hablando pues, haciendo un poco aquí de cuña, claramente nosotros en Ninja Excel lo que hacemos es una evaluación diagnóstica que te va a permitir medir de manera tangible, digámoslo así, cuantificada, con números y datos concretos, el nivel de esa persona en Excel, y así a través de eso poder tú saber en qué nivel, en qué módulo o en qué momento de la capacitación tú deberías incluir a esa persona, para que pues, realmente sea algo de valor. Digamos que de nada te sirve, no sé, y esto aplica obviamente para cualquier rubro de capacitación, no solo Excel. Si tú pones a 20 personas en un mismo tema a ver todo lo mismo al mismo tiempo, y resulta que uno ya sabía algo del tema, otro sabía un poco, otro sabía más, otro sabía menos, y resulta que además de eso la curva de aprendizaje de todos es diferente. ¿Qué va a pasar? Que al final el aprendizaje no va a ser uniforme, y probablemente al final del curso que vas a encontrar personas que saben mucho, otras que no aprendieron nada. Entonces yo creo que va mucho con primero hacer un buen diagnóstico, tener una buena herramienta de primera previa evaluación para saber en dónde tienes que ubicar a ese colaborador, en qué etapa digamos, de la capacitación, y puntualmente en Excel, digamos en qué módulo, si en un nivel básico, en un nivel intermedio, en un nivel avanzado, y eso lo hacemos pues en nuestro caso a través de una evaluación diagnóstica que es muy sencilla, muy corta, lo que nos permite hacer eso. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Em, tenemos una nueva pregunta. Adicional al seguimiento individual del avance de cada colaborador, ¿cómo logramos medir la eficacia de las formaciones? Es decir, ¿cómo ha impactado en la productividad y en la mejora del propio desempeño? Mira, Onoscapi, sí. no, yo creo que es importante resaltar un tema, que esto se ve en el día a día. ¿Sí? Obviamente las capacitaciones no son como para tener un checklist o un botón chuleado que diga yo hago capacitaciones en mi empresa, sino esto va mucho más allá y es en verdad como el compromiso que tienen las organizaciones en desarrollar profesionales y ver cómo se aplica esto en el día a día. Entonces, para mí, básicamente es la efectividad, es lo que se traduce en resultados de una organización y lo que vemos en el día a día, ya sea como jefe, como gerente o como colaborador, como par, que efectivamente uno pueda resaltar como aquellas habilidades que hacen mejores profesionales todos los días. No, y ahí digamos que es bien importante, también obviamente dependiendo mucho del tema de la capacitación. Claramente si tú tomas una capacitación, no sé, en liderazgo, en planeación estratégica, puede que te tome un poco más de tiempo evidenciar eso, porque pues es una habilidad blanda, o simplemente es un tema que no es tan tangible, tan cuantificable, ¿verdad?
Probablemente si la capacitación fuese, ese es un tema que es más puntual, ¿sí? En una habilidad puntual, ya sea una herramienta ofimática, sea un aprendizaje de un proceso, em, pues eso puedes tú evaluarlo mucho más fácil al final y puedes evidenciar realmente si la persona aprendió o no aprendió muy rápidamente, pues porque al final de ese curso, si la persona pues adquirió ese conocimiento de esa herramienta puntual, pues muy seguramente va a poder desarrollarlo de mejor manera, ¿sí? Digamos que a partir de eso, aparte de eso, pues vuelvo un poco al tema anterior y es también qué herramientas estás utilizando tú para capacitar a tus colaboradores. Dependiendo de qué tan robusta sea esta herramienta, muy seguramente también te va a permitir poder entender ese progreso y realmente ese nivel de aprendizaje que has tenido en el proceso y no simplemente dejarlo en el aire. Y entonces yo creo que tiene que ver primero con tener una buena herramienta que te permita medir ese progreso, entender ese nivel de aprendizaje y que lo pueda evaluar de manera sistemática y consistente. Y a partir de eso, pues, también tendrá que ver mucho con el tema puntual que tú aprendiste o en el que te capacitaste para poder ver ya sea un impacto inmediato o un impacto de pronto a través del tiempo, como decía Cami, al final en el resultado de esa compañía o en un proyecto que salió adelante, digamos que un poco más a largo plazo, dependiendo pues del tema en el que te hayas capacitado. Perfecto. Entonces, bueno, ya yo creo que abarcamos bastante todo el tema de las capacitaciones, la relevancia, la importancia de esto, de hacerlo parte del flujo de trabajo, de utilizar nuevas herramientas digitales, básicamente aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día, los beneficios de la modernidad. Así que